Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Aleluya. Este refrán se usa en todo el mundo el día de hoy. Ya hace horas en Jerusalén y en las iglesias de Europa y otros países, en muchos idiomas. Los creyentes han repetido estas palabras. Los ancianos y los jóvenes, los hombres y las mujeres, adultos y niños, pastores y miembros. Hoy la cristiandad celebra y confiesa más que nunca la verdad de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos entonces respondan a mis palabras. Aleluya, Cristo ha resucitado. ¡Qué gozo y alegría! El Señor que solo hace 3 días murió en la cruz está vivo. Todo ocurrió exactamente como Jesús lo había dicho. Él fue traicionado y entregado a las manos de los pecadores. Murió en la cruz para salvar a todo el mundo, para salvarnos a nosotros. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. No hay nada aquí que no fue predicho. Entonces, ¿cómo es que las mujeres fueron al sepulcro ese tercer día, esperando ver a Jesús todavía muerto? ¿Cómo es que ellas y los otros discípulos no entendían estas cosas? Jesús había profetizado su resurrección. Aún los judíos que le crucificaron entendieron eso. Por eso pusieron el sello en la piedra del sepulcro y pusieron la guardia para asegurar que nadie robara al cuerpo. Pero parece que los discípulos lo habían olvidado, o quizás no lo creían. Parece que los discípulos no entendían el significado de todo lo que ocurrió en los 3 últimos días de su vida. Pero para asegurar que esto no nos pasa a nosotros también, vamos a meditar en los eventos de los 3 últimos días. Porque de veras, lo que pasó la Semana Santa toca toda nuestra vida en una manera sumamente importante. Los eventos de los últimos días son el centro de nuestra fe cristiana. Son el centro de nuestra vida espiritual. Y sin ellos, no tendríamos nada bueno en esta vida. Solo nos quedaría la muerte y la condenación eterna que merecemos por causa de nuestros pecados. Vamos a comenzar con lo que ocurrió el Viernes Santo de la Semana Santa. El viernes se observa la crucifixión de Jesús. Y al leer o escuchar todos los textos sobre el tema, hay que darse cuenta de que el Señor Jesucristo sufrió mucho en esos días. Insultos, rechazo, golpes, escupir, paliza, espinas, la crucifixión y sobre todo la ira infinita de Dios el Padre. La ira contra nuestros pecados, la ira que cayó sobre Jesús y el castigo eterno y finalmente la muerte en la cruz. Jesús sufrió todas estas cosas y aún más para redimirnos a nosotros de todos nuestros pecados y así también ganarnos la salvación y la vida eterna. Pero, ¿cómo sabemos si lo logró o no? ¿Cómo sabemos si lo que hizo Jesús
agradó a Dios el Padre. ¿Cómo podemos estar seguros de que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para pagar la deuda de todos nuestros pecados, la deuda casi infinita que nosotros debemos a Dios por causa de nuestras rebeliones contra Él en muchas maneras? Es la resurrección de Jesús de entre los muertos lo que nos da la palabra, la prueba segura de que el Cordero de Dios de veras quitó el pecado, todo el pecado del mundo. Es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que el Padre mismo indica que el sacrificio de Jesús fue suficiente, que es aceptado su sacrificio para pagar todas nuestras deudas, que el pago de Jesús en la cruz a nuestro favor es suficiente. Con la resurrección de Jesús, el Padre pone su sello sobre la obra salvadora de Jesús, un sello divino, y dice que de veras nuestra salvación consumado es, exactamente como Jesús dijo, colgado en la cruz. Al resucitar a Jesús, Dios anuncia que el Hijo del Hombre, su Hijo, es su Hijo unigénito y amado, y que Él ha aceptado el sacrificio del Hijo para la reconciliación del mundo entero. Somos ahora reconciliados con Dios de nuevo. La separación que ocurrió en el jardín del paraíso, la separación que nosotros mismos hacemos por causa de nuestros pecados y nuestras rebeliones, esto todo ha sido reconciliado con Dios el Padre. Nosotros somos con Dios y Dios está con nosotros. La resurrección de Jesús es también la prueba de que su doctrina, todas sus enseñanzas, son verdaderas. Porque Jesús habló sobre su crucifixión y su resurrección, como nos recuerda el ángel en el texto del Evangelio. Jesús había dicho varias veces a sus discípulos que Él iba a ser rechazado, matado y después resucitado. Y junto con esta enseñanza, Él enseñaba muchas otras cosas sobre el reino de Dios. Ahora pues, porque Él ha demostrado lo más difícil, su propia resurrección de entre los muertos, nosotros podemos confiar en todas sus otras enseñanzas. La enseñanza más difícil se ha cumplido. Todas las demás enseñanzas se van a cumplir también. Porque no vemos el perdón de nuestros pecados. Pero con Jesús resucitado estamos seguros que sí nuestros pecados son perdonados en Él. Nosotros no vemos la vida eterna que ya es nuestra. Pero con la resurrección de Jesús, sabemos que nuestra resurrección, nuestra vida eterna, es segura, cierta, es la verdad, aunque no la vemos. Confiamos también en que la Santa Cena que recibimos, allí está el cuerpo y la sangre de Cristo exactamente como Él lo dijo cuando instituyó la Santa Cena en la noche en que fue entregado.
Porque si Jesús puede o pudo tomar su vida después de haberlo ofrecido en la cruz, Él también puede ofrecernos su cuerpo y su sangre bajo el pan y el vino de la Santa Cena. Confiamos en que recibimos el perdón de los pecados también en la Sagrada Comunión, cuando la tomamos en fe, porque Cristo lo promete. Y Él nos ha demostrado que Él cumple con todas sus promesas, aún las más difíciles. Él es poderoso a hacerlo. Y junto con este perdón, recibimos de nuestro Señor también la vida. Porque aunque murió, Jesús resucitó y está vivo. Aleluya, Cristo ha resucitado. Y ahora, el Señor de la vida nos da a nosotros, da a todos ustedes su vida, la vida espiritual, la vida eterna. Ya todo es suyo. Además, recibimos la certeza de que nosotros también vamos a resucitar de los muertos, porque nuestro Dios es el Dios de los vivientes, de los vivos, como Jesús mismo enseñó a los saduceos. Y la resurrección de Jesús nos asegura que nosotros también vamos a resucitar para la vida eterna después de nuestra propia muerte. Cuando Jesús regresa el último día, nuestros cuerpos también serán resucitados, levantados, vivos de nuevo, igualmente como el cuerpo de Jesús. Así vemos que nuestras vidas están totalmente envueltas en los eventos de los últimos días. Entramos en el reino de Dios por medio del santo bautismo. Y ese bautismo es un bautismo en la muerte de Jesús y en su resurrección. Vivimos por medio de la palabra y la doctrina de Jesús, donde Dios nos revela nuestros muchos pecados a un lado, pero también nos demuestra y nos habla y nos revela del perdón de los pecados por causa de Jesús crucificado. En esta misma palabra, Dios nos enseña que es por causa de su amor por nosotros que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió en la cruz, sobrellevando todos nuestros pecados y el castigo que nosotros merecemos, para que nosotros podamos ser perdonados y recibir la vida eterna. Para consolarnos, fortalecernos y sellarnos en nuestra fe, Cristo nos alimenta con su propio cuerpo y sangre en la Santa Cena, la cena que Él instituyó en la víspera de su muerte por nosotros. Dios nos ha dado la prueba, la demostración de que todo esto es verdad y es válido en la resurrección de Jesucristo. Y cuando llega el fin, también nosotros tenemos la certeza de que Dios nos va a resucitar a nosotros tal como hizo con el Hijo, porque Cristo, nuestro hermano en la carne, es el primer fruto de la cosecha. Y como Él es ahora, todos los creyentes seremos con cuerpos incorruptibles
inmortales y sin pecado. De toda esa gran salvación estamos seguros, porque Cristo ha resucitado. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.